Buenos días, bienvenidos a nuestro devocional dominical. En este día, el tema a desarrollar es el sermón de Pedro en el Pentecostés. Y el pasaje base para nuestra reflexión se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 41. Oremos. Señor Dios, gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Te pedimos tu guía y tu inspiración mediante tu Santo Espíritu para que el mensaje que tú tienes para nosotros llegue este día a nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 50 días después de la resurrección de Cristo, el día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos de Jesús. Delante de una gran multitud reunida para la celebración de esta fiesta judía, produciendo en el pueblo gran confusión, pues oían a los discípulos hablar cada uno en su propia lengua y dialecto, por lo que se preguntaban cómo podía ser posible eso, aunque algunos, burlándose, decían: es que están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. La multitud era solo de judíos. Los romanos operaban en Cesarea y no en Jerusalén. La iglesia de Cristo, que surgiría ese día, inició solo con israelitas y después se extendió a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, a todo el mundo y a través de todos los tiempos hasta nuestros días. Pedro les habló a los judíos usando sus propias escrituras. Esto es como lo dijo el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y glorioso. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pedro les citó este pasaje mostrándoles que el derramamiento del Espíritu Santo no les debería extrañar, ya que el profeta Joel lo había predicho. El día del Señor vendrá y se cumplirá toda la profecía de Joel. Y ahí, ese día, se estaban viendo algo similar a lo que sucedería. Y continuó diciendo Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Los judíos ciertamente habían visto las maravillas realizadas por Jesucristo. Le habían visto resucitar a los muertos,
sanar a cojos, leprosos, ciegos, alimentar a multitudes. Y sin embargo, cuando fueron azuzados por sus líderes religiosos, se olvidaron de todo y exigieron a gritos a Pilato: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Pedro señaló que la muerte de Cristo estaba en los planes de Dios, pero eso no les liberaba de su responsabilidad. Ellos eran culpables, más lo eran las autoridades religiosas y aún Pilato, quien se olvidó de la justicia romana. Sin embargo, ante la pregunta de quién es el culpable de la muerte de Cristo, la respuesta inequívoca es: el culpable eres tú. Tú eres el culpable y yo también. Fue por mis pecados y por tus pecados que Él murió. Escuchemos las palabras de Jesús. Pongo mi vida por mis ovejas. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Pero la parte fundamental del mensaje de Pedro fue: y Dios lo levantó sueltos los dolores de la muerte. Pedro predicó aquí la resurrección de Jesucristo. Ese fue el primer sermón en la era de la Iglesia de Cristo que nacía. Este fue el principio en el día del Pentecostés. El tema del sermón no fue la profecía de Joel, fue la resurrección del Señor Jesucristo. Pedro se refirió al Salmo 16 de David, pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó conmovido. Y mi lengua y mi carne descansarán en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro les estaba diciendo que la profecía de este salmo se cumplió en la resurrección de Cristo. Pedro continuó: hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En el lugar en que se encontraba Pedro, pudo señalar con el dedo la cima del monte de Sión, donde David fue sepultado. Por lo que les estaba diciendo: es obvio, señores, que David no hablaba de sí mismo, porque sus huesos están ahí y su cuerpo ha pasado por la corrupción. Él hablaba de alguien más, de alguien que resucitó de los muertos. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Es muy significativo que el primer sermón predicado en la época de la Iglesia fue un mensaje acerca de la resurrección. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro les estaba diciendo: esto que habéis visto, es decir, el milagro de oír lo que los galileos hablan cada uno en su propio idioma, ha tenido lugar porque Jesús fue levantado de los muertos. Y continuó: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto
esto que vosotros veis y oís. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Los santos del Antiguo Testamento no fueron a los cielos. Si alguno de ellos hubiera subido al cielo, entonces David debería haber ido allí. Pero David no había subido a los cielos, porque los santos del Antiguo Testamento serán levantados algún día para vivir aquí en la tierra. Es la iglesia de Cristo la que será levantada y conducida a la nueva Jerusalén en el cielo. Por eso Pablo dijo en la carta a los Corintios 5:8 que cuando los creyentes hoy en día mueren, están ausentes del cuerpo y presentes del Señor. Luego Pedro citó el Salmo 110:1 para mostrarles que Jesús estaba ahí en el cielo a la diestra de Dios y estará ahí hasta que vuelva para restablecer su reino. Pero estando a la diestra de Dios, continúa trabajando en el mundo. Pedro continuó, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Pedro predicó en su primer sermón que Cristo murió por nuestros pecados, pero resucitó. Las consecuencias de su sermón fueron extraordinarias. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No perdamos de vista que los oyentes de Pedro conocían las Escrituras del Antiguo Testamento, que habían oído el mensaje y habían conocido las profecías, pero desgraciadamente habían marchado en una dirección que les alejaba de Dios. Tenían una religión que les había sido dada por Dios mismo, pero tenían que arrepentirse. Esto es, necesitaban dar media vuelta, cambiar la dirección y dirigirse a Dios. Tenían también que ser bautizados, pues el bautismo en agua sería la evidencia de su arrepentimiento, de que habían acudido a Cristo y habían depositado su confianza en Él. No debían ya traer un sacrificio para ofrecerlo en el templo. Debían testificar que habían confiado en Cristo para la remisión de sus pecados. Su bautismo sería el testimonio público de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro punto muy importante en el sermón de Pedro es la promesa de Dios. Les dijo que también recibirían el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Han pasado más de 2000 años. Sin embargo, Pedro está hablando aquí también de nosotros. La promesa era para el judío, pero también para las personas de cualquier nación y tiempo, para todo creyente que genuinamente haya renacido espiritualmente, para todo el que haya recibido a Cristo en su corazón.
Y concluye el pasaje. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Este fue el inicio de la Iglesia de Cristo. El sermón de Pedro fue el instrumento, pero el poder del Espíritu Santo fue el que transformó los corazones, las mentes y las voluntades de esos hombres. Y el Espíritu Santo sigue haciendo hoy su obra. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este sermón de Pedro en el que predicó la resurrección de Jesucristo, el arrepentimiento de los pecados y el regreso a ti. Permite que nosotros podamos marchar de la mano de Jesucristo caminando directamente hacia ti. Danos la fuerza, danos la voluntad y obra en nosotros con tu Santo Espíritu. Amén.